Yo agradezco a todos, también profesores, alumnos de los distintos institutos, del Lumen Gentium, del Edith Stein, del Instituto para el Estudio del Oriente Cristiano, de la Escuela de Magisterio, del Centro de Magisterio La Inmaculada, que además sé que estáis aquí con una presencia muy numerosa. Gracias a vosotros se llena el salón de actos y por lo tanto, pero además que a la hora de pensar el acto este, es cierto que lo pensamos teniendo a vosotros de manera muy especial en cuenta. Repito, gracias a todos por venir y por acompañarnos esta tarde. Gracias a don Jorge Emilia, que ha querido restar tiempo a su familia, que la tiene dispersa por aquí, por Europa, para pasar esta tarde, este día con nosotros y para darnos su testimonio del Papa Francisco. Y sencillamente yo no creo que tengo que hacer nada más que darle la palabra a don Javier Prades, el rector de la Universidad de San Damaso. Excelentísimo señor presidente del Instituto Superior de Teología Lumen Gentium, querido don Javier, ilustrísimas autoridades civiles, ilustrísimos señores directores del Instituto de Teología, señor subdirector del Instituto de Filosofía Edith Stein, de la Escuela Universitaria de Magisterio La Inmaculada, ilustrísimos señores rectores del Seminario Diocesano, de Redemptoris Mater y de otros centros presentes en el Instituto, superiores de las casas de formación, ponente, profesores de los distintos centros universitarios, alumnos de todos ellos, señoras y señores. Hace ahora un año nos disponíamos a entrar en el año de la fe convocado por Benedicto XVI. Por muy buena disposición que tuviéramos para acoger las enseñanzas y las novedades que esa celebración nos podría aportar, ninguno nos imaginábamos que a lo largo de estos meses íbamos a presenciar los hechos que han sucedido ante nuestros ojos, ante el mundo entero, hechos que hablan de la presencia viva de Dios en la historia. Hemos recibido con una sorpresa y una admiración que todavía resuenan en nuestro interior la renuncia del Papa Benedicto al ministerio petrino en un acto que detuvo la información mundial y concentró la opinión pública durante días y semanas. Y hemos asistido igualmente, sorprendidos y agradecidos, a la elección para la sede de Pedro y al ejercicio del ministerio por el Papa Francisco. A lo largo de este año ambos nos han enseñado la fe, o por mejor decir, nos la han comunicado al dar testimonio de ella en acto ante nosotros, entre los hombres. Han confesado la verdad cristiana de tal manera que la han iluminado en su carácter misterioso y a la vez la han desplegado en su credibilidad y su razonabilidad humanas. Como nos enseña la encíclica Lumen Fidei, todo testimonio de fe provoca una respuesta. En efecto, el testimonio no nace tan solo para ser objeto de admiración y mucho menos de comentario, sino que urge nuestra responsabilidad para ponernos al servicio de la Iglesia y de la sociedad en la que vivimos. Así la fe no nos aparta del mundo ni es ajena a los afanes de los hombres de nuestro tiempo. La vitalidad de la fe que hemos recibido es la que nos permite recorrer el camino junto a nuestros hermanos los hombres, avivando el testimonio de la conciencia inscrito en la experiencia elemental común a todos y en el que reconocemos la llamada personal de Dios desde nuestra intimidad. En esa misma medida la fe nos libera de una excesiva preocupación por nosotros mismos y nos lanza al encuentro de los otros, saliendo hacia las periferias existenciales, según la expresión que Francisco ha popularizado, invitándonos a no desear otra fe que la que es en sí misma y por sí misma misionera. Seguimos viviendo momentos muy difíciles de la vida social, económica y política en España y en Europa. Muchas personas cercanas a nosotros y a nuestras familias siguen sufriendo los efectos perniciosos de la crisis. Por eso es urgente que desempeñemos nuestra actividad académica con tal competencia que contribuya en lo que nos es propio
a mejorar una educación orientada a cambiar los corazones, es decir, a la conversión, y así nos disponga a colaborar del mejor modo posible al bien de todos. Sabemos que la crisis tiene raíces morales, o más exactamente antropológicas, que son particularmente profundas en Europa. Por eso creo que nos toca contribuir a la renovación de la vida cristiana en nuestras sociedades occidentales avanzadas. Solo así podremos redescubrir el gusto de haber encontrado una experiencia única de sentido de la vida y el gusto de comunicarla a los que viven junto a nosotros. El mejor síntoma de que eso sucede es que las dimensiones de la vida cotidiana se amplían hasta alcanzar las dimensiones del mundo. La vida cotidiana para nosotros es vida académica. Y en esta vida cotidiana, en el Instituto Lumen Gentium de Granada, a lo largo de estos últimos meses y años, y este año, han sucedido algunos hechos importantes que merece la pena destacar y que son motivo de alegría. En primer lugar, quiero expresar mi felicitación en nombre de la Universidad al nuevo director del Instituto, al profesor doctor don Enrique Rico Pavés, al que deseo el mejor de los éxitos en su tarea. Y a la vez expreso mi reconocimiento y mi gratitud afectuosos al anterior director, profesor doctor don Miguel Peinado Muñoz, por sus muchos años de entrega y dedicación fiel en el servicio del Instituto. Quiero felicitar también al señor rector del seminario por el grado de doctor alcanzado hace todavía muy pocas fechas, así como al centro por los grados de bachillerato que se han obtenido o que se están obteniendo a lo largo de estos días, que son uno de los indicios de un trabajo bien hecho. También nos alegra que además de la Facultad de Teología, también la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de San Dámaso esté empezando a dar pasos de colaboración con la realidad de Granada, como se ha podido ver en el reciente encuentro en el que participaron el decano de la facultad y el gran canciller. Yo termino estas palabras agradeciendo de nuevo la posibilidad de estar aquí entre ustedes, en esta casa tan querida, para mí ya desde hace muchos años, y de haber podido tomar la palabra entre ustedes. Gracias. El director del Instituto de Liechtenstein, don Marcelo López, va a presentar a don Jorge Emilia. Buenas tardes a todos, señor arzobispo, señor Javier Prades, autoridades, profesores y amigos. Para mí es un gran honor presentar a don Jorge Emilia, porque a mí me parece que es una manifestación de esa expresión porteña que también hemos escuchado al Papa Francisco, de que Cristo primerea, de que cuando nosotros nos volvemos hacia el Señor nos encontramos que nos está mirando y nos está esperando. A Jorge Emilia le cambió la vida conocer a un profesor de 26, 27 años, un profesor de literatura que llegó a su aula y les enseñó una forma diferente de abordar la literatura, pero también una forma diferente de abordar la vida y de mirar el horizonte de la existencia. Jorge, él me disculpará que lo diga, pero él es el que lo ha escrito en sus libros. No era un estudiante extraordinario, pero sí que era una persona extraordinariamente inteligente. Y ese profesor, el hoy Papa Francisco, entonces un joven jesuita todavía no ordenado sacerdote, Jorge Bergoglio, confió en él, en su capacidad y en su habilidad para la escritura, e incluso le introdujo dentro del grupo de alumnos que eran seleccionados dentro de su colegio para formar parte de la Academia de Literatura, cuando ni por edad ni por calificaciones tal vez le correspondería, pero sin duda, como ha demostrado posteriormente, le correspondería por su presencia humana y por la grandeza de su persona. Hoy, don Jorge Emilia es periodista, escritor y poeta, como él fundamentalmente le gusta considerarse. Ha sido corresponsal para Zonas de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas y actualmente es director del diario Castellanos de la ciudad argentina de Rafaela. Además de eso, escribe en diversos medios de comunicación y es muy sencillo para ustedes encontrar escritos suyos muy interesantes dentro de la red que nos pone toda la mano, especialmente colaboraciones de don Jorge Emilia en el Observatorio Romano. Como decía, cuando contaba con 15 años, tuvo como profesor de literatura al joven sacerdote Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, en un colegio un tanto particular, en el colegio más antiguo de Argentina,
el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe de la Veracruz. De aquellos años deviene una amistad, una apertura de miras, una forma de entender la presencia del Señor. Y se ha plasmado también esta amistad con Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, durante estos años, entre otras cosas, en dos libros de los que él nos hablará y que realmente tienen una historia, una gestación maravillosa, que son Cuentos originales y De la Edad Feliz, este último prologado por el propio Papa Francisco cuando era cardenal primado de Argentina en el año 2006. Jorge Bergoglio venía desde Salta, que es donde reside, al noroeste de Argentina, a Europa para varias cosas. Tenía que estar en Roma, si él desea ya nos contará cuál era el motivo de esa estancia. También iba a ver a dos hijas suyas que se encuentran en Holanda y Palma de Mallorca. Y a pesar de todo este viaje que incluye hacer el Camino de Santiago y otra serie de actividades, con mucho gusto, con un ofrecimiento y un agradecimiento verdaderamente conmovedor, ha deseado pasar unos días en Granada y poder contarnos el testimonio de su relación con el Papa Francisco y la huella espiritual que este padre para él ha dejado en su corazón. Don Jorge, muchísimas gracias por haber venido. Para mí es un gran honor, verdaderamente. Excelentísimo y reverendísimo señor don Francisco Javier Martínez Fernández, arzobispo de Granada, don Antonio Jesús Pérez, rector del Seminario Mayor San Cecilio, don Mariano Catarecha, rector del Seminario Mayor Redemptoris Mater, excelentísimo señor don Javier María Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, autorizadas civiles, en especial los concejales del Ayuntamiento de Granada, directores de centros académicos, sacerdotes, profesores, alumnos, amigos. Quizás sea un poco presuntuoso para un simple periodista esto de encontrarme inaugurando un ciclo lectivo de 3 institutos. Espero no defraudar la confianza de quienes me invitaron y la expectativa de quienes me escuchan. Es que estamos frente a uno de esos casos en los que las circunstancias exceden las virtudes o lauros del orador y lo que cuenta es su condición de testigo de una época o de un momento. Así, el motivo y las circunstancias que me trajeron aquí han sido las de haber tenido como profesor a 48 años vistas a un sacerdote jesuita llamado Jorge Mario Bergoglio, hoy el Papa Francisco. A esto deberíamos sumarle una posterior amistad y el prólogo a un libro que no imaginé como tal, que en realidad fue idea suya y contra el que me rebelé por considerarlo un esfuerzo vano. Siempre me ha sucedido así con este hombre y nunca he tenido la oportunidad de salir con la mía. A este libro, que en cierto modo medio como que me desequilibró un poco dentro de mis actividades, porque yo no pensaba dedicarme a él. Fue para mí un motivo posterior, nunca lo imaginé, sinceramente no imaginé que tuviera relación alguna en el futuro con nada. Yo pensé que era un sueño pasajero. He organizado esta disertación quizá con un título un poco presuntuoso, en 3 bloques, para tratar origen, desarrollo y realidad actual de mi relación, mis esperanzas y mi parecer sobre nuestro futuro como católicos. Quiero brevemente trazar un perfil de aquel joven mestrillo, tal como se designaba a quienes en la compañía de Jesús transitaban aquellos obligatorios años de magisterio. Él con sus 27 años superaba en 11 o 12 a quienes comenzábamos el 4º de nuestro bachillerato. Hombre joven, el profesor Bergoglio, que caía bien a la gente por su imagen jovial, alegre, pero de carácter fuerte, tuvo de sus pocos morigerados alumnos el mote de Carucha.
en base al aspecto juvenil, casi de niño que tenía. Visto en el tiempo, es de destacar la forma en que no solo se adaptó a un plan de enseñanza del colegio más antiguo de la Argentina, sino que pasó a liderarlo, al menos en lo que hacía al quehacer literario, que correspondía a la materia a él asignada. Posteriormente, ese ejemplo se comunicaría a las demás materias. La compañía no suele hacer fáciles las cosas a quienes preparan, en este caso a él y a nosotros. La lógica indicaría que un técnico químico debía dar química, pero no fue así. Le asignaron literatura. Tampoco era un castigo para él, ya que correspondía con sus intereses y su afición literaria. En cuarto año enfrentamos la literatura española y en quinto la argentina. Por una cuestión de tiempo obviaré detalles que, si a alguno interesa, puedo responder luego. La enseñanza en nuestro colegio se adaptaba a los enciclopédicos programas oficiales que habían hecho una historia dentro de la Argentina y que la habían mostrado diferente al resto de sus países vecinos. Para unos eran sabiamente integradores y para otros eran sumamente retrógrados. Pero para nuestro colegio, en la misma forma en que un alumno que cumplía los requerimientos generales podía investigar otros temas, los profesores tenían una similar libertad respecto al dictado de las materias. Así Jorge Bergoglio concibió la idea de que sus alumnos no solamente enfrentasen la literatura, sino también a quienes la hacían, los propios autores, al menos algunos de ellos. María Esther Vázquez, una escritora argentina, quien fuera alumna y secretaria de Borges, fue la primera visita que tuvimos. María Esther de Miguel, otra joven escritora argentina que en esos días había publicado un libro de cuentos, Los que comimos al Solís, en relación a los indios que transformaron en materia gastronómica al descubridor del Río de la Plata, y posteriormente Jorge Luis Borges. Fueron los tres, llamemos profesores momentáneos que nosotros tuvimos. Tres ejemplos distintos de enfrentar la literatura desde el punto de vista de quien la cree. Por notoriedad y también por algo que trataré de explicarles, Borges fue el más trascendente. Pero no fue la fama desbordante del escritor lo que cautivó a sus circunstanciales alumnos, sino esa proximidad que pudimos tener con él gracias a Bergoglio. Sin perder el respeto por esta personalidad, pero con esa simplicidad que la adolescencia da a algunas cosas, pasamos a considerarlo uno más de nosotros. Giorgi era el compañero de banda. Siempre se ha sostenido que nos tocó en suerte conocer a un Borges distinto a los demás, el cual creó, según su costumbre y también para nosotros, la magia que lo diferenciaba del resto de la gente. Con nosotros no necesitaba de su coraje, de su coraza de aire displicente, ni la demoledora espada de su ironía. Con nosotros estaba, digamos, a gusto, distendido, hablando como si fuéramos pares, o sea, en cierto modo estábamos viviendo una ficción más de Borges. Y esta magia de la que hablo no era otra que, en el caso de Borges, que la de sorprender al público. Él podía transformar lo trivial en excepcional, con solo un simple relato.
Su amenidad nos hizo esperar cada uno de esos días que compartimos como una invitación a la aventura. He pensado en esto muchas veces y no es por la necesidad de cargar con alguna culpa, pero creo que si de algo pudiéramos acusarnos es de no habernos dado cuenta que se nos estaba regalando una oportunidad singular que no tenían otros adolescentes en esa época y podría decirles también en el mundo. Pero todo pasa y también los momentos especiales. Borges saludó y se fue. Supusimos que el capítulo se había cerrado, pero no era así. El escritor partió, pero antes de hacerlo, le pidió al profesor de literatura que le hiciera llegar algo de lo que escribían sus alumnos, esos con los que había compartido unos días. Le llamaba la atención que adolescentes entre 16 y 18 años hubieran leído gran parte de su obra y que además escribieran. Lógicamente nosotros no habíamos leído la obra de Borges por una decisión propia, sino por imposición de Bergoglio. Pero aparte, al haber tratado con él, se nos había hecho mucho más fácil seguir entrando en esa obra. Bueno, el profesor de literatura pidió a sus alumnos unos escritos y con toda voluntad, o sea, no era una imposición. Y fue así que 8 de aquellos 60, o sea, el eco no fue tan grande, hubo quienes se negaron, presentamos unos cuentos y esos cuentos fueron enviados a Borges. 15 días después, el rector del colegio recibió una carta de Borges en la que agradecía las atenciones recibidas durante su estadía en Santa Fe, el trato dispensado en el colegio, pero al final le hacía un pedido en caso de no haber decidido todavía encargar a otra persona el prólogo de ese libro. Por primera vez alguien hablaba de un libro. Agradecería que me permitan hacerlo a mí. El rector cerró la carta y dijo: tenemos un libro prologado por Borges y escrito por nuestros alumnos. Este libro, Cuentos Originales, nos hizo acceder a los 8 coautores al paraíso de los prologados por Borges y posiblemente sea el más generoso que este escritor ha dado. Borges escribió muchísimos prólogos, tan es así que hay 2 libros que se llaman Prólogos de Borges. Yo recuerdo uno muy especial sobre un libro de Ray Bradbury que era Crónicas Marcianas, pero en el caso nuestro solamente les leeré la primera frase y por eso creo que es el más generoso de todos. Dice: este prólogo no solamente lo es de este libro, sino de cada una de las aún indefinidas series posibles de obras que los jóvenes congregados aquí pueden en el porvenir redactar. Así que podría incluir esta conferencia como prologada por Borges. Lo que me permitía... ¿Por qué me permitía darles esta idea? O sea, porque lógicamente uno a veces no entiende por qué suceden las cosas y siempre está esperando resultados inmediatos y no puede siquiera llegar a pensar que los resultados se dan en un tiempo que nosotros no manejamos. Desgraciadamente, el ejemplo de esta experiencia del joven maestrillo duraría poco, aunque fue continuado 2 o 3 años más. La idea de poner a los alumnos frente a gente que vivía de una actividad que podía ser la que cada uno de ellos eligiera para su futuro, dio a muchos un panorama más amplio en lo que hacía al descubrimiento de sus vocaciones.
porque aquellos tres escritores los siguieron políticos, sindicalistas, médicos, ingenieros, abogados, sacerdotes, militares y hasta periodistas. Así que fue muy variado. Cada uno dio su versión personal sobre su actividad y qué lo llevó a esa elección de vida. Nos convencieron o no de sus aciertos o errores en la elección, pero seguramente hicieron un aporte a nuestra comprensión de la vida. Para muchos esta experiencia fue positiva, en tanto nos ayudó a definir su futuro, pero a todos nos permitió asomarnos a una realidad que pronto deberíamos enfrentar. Nuestro profesor de literatura nunca se limitó a su materia, más bien se abocó a marcar nuestras mentes con una premisa del colegio, en la idea de que si bien la fe era un don, un regalo, también su aceptación era una responsabilidad que exigía dar testimonio de ella. La particularidad de su forma de explicarlo fue no la imposición, sino el convencimiento. Su prédica estaba en que la luz debía ser mostrada, expuesta, para que alumbrase a todos y no escondida para el uso de unos pocos. Vivíamos en esos días la presión de opiniones pre- y postconciliares. Se suponían que soplaban vientos de cambio en la Iglesia. El nombre y la obra de Teilhard de Chardin sonaban para nosotros más que la prédica de los sacerdotes del tercer mundo. Nadie sabía si había viento de cambio o solo un cambio de viento, si Teilhard sería una letra más entre las tantas a escribir, ni cuántos mundos podía haber después del tercero que algunos proclamaban. La confusión, que suele ser patrimonio de los adolescentes, se había extendido a toda la sociedad. Y para completar el panorama no se sabía si la Guerra Fría se calentaría con fuegos de artificio nucleares que marcarían el fin de la historia, al menos de la contada por los hombres. Marcó la importancia de la lógica, la investigación y la creación. Aunque estábamos atados a la disciplina, nos sentíamos respetados en nuestras tímidas hipótesis, en especial, y con Bergoglio, si éstas tenían sentido del humor. Es importante reconocer que todo esto lo pudo realizar en un contexto especial, en una institución que no se limitaba a instruir, sino a formar a sus alumnos. La lógica, la investigación, la creatividad eran elementos infaltables en ese plan y evaluados en cada una de nuestras actividades. Aunque todos cambiamos con el paso del tiempo, quiero referirme a un breve párrafo que aquel maestrillo de 1965 escribía en el anuario del Colegio de la Inmaculada de Concepción de Santa Fe bajo el título La expresión como meta en la formación del joven. Y decía así: en nuestros días somos testigos de un drama, el drama de la verdad aceptada a medias, y a esta representación lanzamos todos los años a nuestros alumnos. ¿Hemos pensado alguna vez si están capacitados como para hacerle frente? ¿Estarán realmente orientados a la posesión y a la expresión de la verdad? ¿O fluctuarán en el vaivén de las expresiones anodinas y baratas? ¿Sabrán enfrentar en la universidad con la espada de una expresión clara y vibrante el sonoro gorjeo de los estudiantes vitalicios, de esos grandes habladores al servicio del error que son como grandes vasos? Hacen más ruido cuanto más vacíos están. Estos interrogantes que planteaba estaban de acuerdo con inculcar una actitud decidida, dar el testimonio cristiano y ser verdaderos testigos de la fe, que había sido una constante en las directivas del colegio y a lo que él volvía apuntando contra una tibieza facilista. Debemos hacernos conscientes de que el error y el compromiso personal con el error se defienden a través de una retórica brillante y halagadora, mientras que muchas veces todo el esfuerzo hecho para transmitir la verdad a nuestros alumnos queda en una timidez gélida, incapaz de encarar con la luminosidad de toda verdad un mensaje a los demás hombres. Porque el problema no es simplemente de una posesión de la verdad y compromiso con ella, sino también de expresión de la misma con brillantez y fecundidad. La expresión de la verdad era uno de los elementos determinantes en su prédica, tanto a los alumnos como a quienes eran responsables de ellos, por la simple razón de que sigue siendo la verdad el único camino a la libertad. Y debía ser demostrada en todo su esplendor.
Esto es lo que sintetiza al final, resumiendo: reflexión profunda, expresión definida, valiente y clara para entregar a la humanidad el testimonio del Señor que edifique una tierra nueva. Solo así encarnaremos de un modo más perfecto la figura de Jesús, cuya vida no fue más que un gesto, el gesto de la palabra, es decir, la verdad totalmente poseída y generosamente entregada a los demás en una expresión de amor. A casi medio siglo, las palabras del joven profesor poco o nada difieren con las del actual pontífice, ni tampoco son disímiles con sus dichos como sacerdote, provincial, rector, arzobispo y cardenal. No me he lanzado yo a una investigación profunda, sencillamente me he remitido a un texto de aquella época, por la sencilla razón de que no querría que él me pregunte por teléfono qué es lo que me has hecho decir. Se avecinaban tiempos difíciles en el colegio, la compañía y nuestro país. El colegio sufriría la merma de sacerdotes que lo llevaría a una mayor secularización. La compañía debería hacer una recomposición de sus cuadros y con ello la reducción de sus actividades, y la Argentina entraría en un periodo de violencia institucionalizada y desintegración moral del que no consigue recuperarse. Comenzamos a vivir una época que ha marcado varias generaciones. Tras su ordenación, Jorge Bergoglio transitó un camino largo, pero en muchos casos de manera veloz. Él mismo considera una locura haber sido nombrado provincial de la Orden a los 36 años. Pero lo suyo, sin querer vulnerar su humildad, no fue solo una cuestión de falta de gente, sino de valoración de su capacidad personal. Un cargo que en una época en que los argentinos nos dedicamos a matarnos por causas no siempre nuestras, repelía a muchos que luego, aquietadas las aguas, lo querrían para sí. Bergoglio transitó por esos años de plomo, previniendo a muchos sobre riesgos que luego se hacían realidad, pidiendo por algunos que no le hicieron caso y salvando a otros que, aunque nunca lo quisieron, no dudaron ante el peligro en reclamar su ayuda. Nuestra relación en esos años fue menos fluida por la distancia. Sus viajes y los míos nos desconectarían por largos periodos, pero siempre estarían hilvanados por algunas cartas, alguna llamada telefónica. Irme a vivir a Salta, al noroeste de la Argentina, complicaría aún más nuestro contacto y quedaríamos largo tiempo sin saber uno del otro. Resulta extraño que la orden prescinda de alguien de sus quilates, pero los 2 años previos a su incorporación a la Curia de Buenos Aires los pasó en Córdoba, aislado, confesando ancianos y orando. La conclusión es simple: Bergoglio molestaba, al menos, las ambiciones de algunos. El cardenal Antonio Corrachino, que lo había tratado muchas veces, al conocer la situación, lo pidió a Juan Pablo II y este hizo lugar al pedido. Por su parte, quienes lo habían aislado lo entregaron como envuelto para regalo, suponiendo que se liberaban de un peso. Su trabajo junto a Corrachino se hizo visible en poco tiempo. El cardenal no se había equivocado. Fue entonces que retomamos nuestra comunicación. Alertado por un amigo que pasó por Salta y se ofreciera de correo personal, le escribí una larga carta que él contestó rápidamente con otra manuscrita, con la misma pequeña letra de siempre, el mismo afecto y la alegría del reencuentro con el amigo, la cual terminaba con su acostumbrado pedido: rezá por mí. En ella incluía una imagen de Nuestra Señora de Noterlosen, que en Argentina se conoce como la de Satanudos. Curiosamente, esa imagen obró como un elemento muy positivo en nuestra familia. Una vela y una oración en conjunto frente al viaje de alguno de nosotros, frente a la inminencia de exámenes, frente a cualquiera de esos nudos que nos ata la vida, se resolvía un poco de esa manera, tan sencilla, tan simple.
en un gesto que seguimos repitiendo a través del tiempo y lógicamente nosotros con mi esposa siempre hemos dado libertad a nuestras 3 hijas como para que puedan hacer su vida, como para que puedan realizar sus sueños. Ello, lo sabíamos perfectamente, implicaba la separación, la partida. Y fue posiblemente esa devoción heredada la que nos ayudó a paliar ese dolor, ese desánimo del lugar vacío. No voy a abundar en detalles conocidos y accesibles de la vida pública de quien años después se transformó en el cardenal primado de la República Argentina. Me repele un poco entrar en la historia reciente de nuestro país, pero desgraciadamente estoy obligado a hacerlo. A partir de mayo de 2003, su situación y la de la Iglesia cambiaron respecto al gobierno argentino. Su costumbre de no dejarse confundir por los grises y poner blanco sobre negro en todas las situaciones de inequidad, inseguridad y corrupción lo fueron transformando en un enemigo para un gobierno que considera así todo lo que no sea sumisión y obsecuencia. Un hecho especial me obliga a volver a esa historia doméstica de los alumnos del Colegio de la Inmaculada. La mayor parte de los integrantes de nuestra promoción nos reunimos cada 5 años. Esto motiva una comida de camaradería, de esas en las que uno se reúne con los amigos y cuenta las mismas historias que contó 5 años antes y las vuelve a repetir y las escucha de los demás. Al cumplir 25 años de bachilleres, en el interminable viaje desde Santa Fe, donde está el Colegio de la Inmaculada, a Salta, yo pensaba justamente en estas historias y en que en un día no nos íbamos a acordar ni de cómo nos llamábamos y que sería bueno que las escribiésemos. Así que poco después de llegar comencé a escribir la primera. Pedí ayuda a mis compañeros y me dijeron que no estaban interesados, que lo hiciera yo, que era mi oficio, o que no lo hiciera, pero que no los molestase. Y yo seguí escribiendo. Así se fueron acumulando en la carpeta de mi ordenador. Y en 2005 me acordé que en ese año cumplíamos 40 años de bachilleres. El tiempo pasa inmisericordia. Revisé la carpeta, seleccioné varios de esos trabajos, más o menos terminados, los imprimí. Luego puse una nota: Jorge, este año cumplimos 40 años de bachilleres y querría hacer unas fotocopias de estos borradores para repartir a quien vaya al encuentro. ¿Podrías poner algunas líneas introductorias? Poco. Era la imagen del maestro, la imagen del profesor. Y lo despaché por correo. Al día siguiente moría Juan Pablo II. Pensé entonces que Jorge nunca los leería. El cardenal Bergoglio no sería papa, al menos esa vez. Siendo el segundo más votado después de Joseph Ratzinger, creaba adhesiones y rispideces. Era jesuita, tenía el odio manifiesto del gobierno argentino, el cual había invertido en la traducción al italiano y edición de un libro que llegó a todos los cardenales electores, a muchísimos periodistas y a distintas personalidades, presentándolo como un aliado del pasado gobierno militar. El libro estaba escrito por un miserable, un ministro sin cartera del gobierno de Néstor Kirchner, un asesor personal de él. Por otra parte, ser latinoamericano y jesuita complicaba la curia romana, y vaticanistas de notas dejaron su letra sobre la inconveniencia de un jesuita como papa. Jorge Bergoglio regresó. Días después me llamó por teléfono. Me he muerto de risa leyendo tus escritos. Me alegro, entonces vas a hacer esas líneas que te pedí. No, eso no da para una fotocopia. Digo, pero vos te has vuelto cardenal y malo al mismo tiempo, porque
no sirve ni para una fotocopia. Me dice, no seas pavo. Vos sabés qué es lo que quiero decir. Jorge, eso no es para hacer una fotocopia, porque eso es un libro. Comenzaría así una larga discusión de las que hemos tenido tantas veces, en la cual, según él, yo escribía bien, pero vivía en el hiperespacio y no tenía idea de la gente, y en la que yo me negaba a escribir un libro para un grupo de cincuentones nostálgicos. Dice, ese libro no es solo para tus compañeros, va a llegar a mucha gente y le va a hacer bien al alma. Está escrito con el corazón y aunque tiene algunos baches, como hablar bien de mí, merece editarse. Pero para ello deberías reescribirlo, ya que según lo dejas en claro son borradores. Es muy difícil negociar con un piamontés, eso siempre se lo digo. Y en la ocasión vi que, como siempre, yo llevaba las de perder. Así que dije, ya que vamos a perder, salvemos algo, ¿no? Entonces le dije, bueno, yo acepto, pero con la condición de que escribas el prólogo. No, no tengo tiempo, no puedo poner cualquier cosa. Entonces no hay libro. Bueno, dale, lo voy a hacer. Así conseguí el prólogo de él. Así, a instancias suyas, aquel ayuda-memoria de la nostalgia se ha transformado en un tomo que no devino ser bestseller, por supuesto, pero llegó no solo a aquellos compañeros de la edad feliz, sino a gente que nunca conocí ni imaginé, la misma gente de la que él me habló. Muchas dilaciones hicieron que el libro pudiera estar listo recién en 2006 y pudiera ser presentado en el Colegio de la Inmaculada. Tanto el rector de entonces, un seguidor y admirador suyo de los años en que nadie lo seguía, un jesuita, Alejandro Raufín, en la misma forma que yo lo invitamos a la presentación, pero él declinó la oferta alegando compromisos anteriores. Me sentí un poco extrañado ante esta renuencia a estar presente luego de haber sido quien me convenciera para completar la obra. La explicación me la dio mi esposa, dijo que era muy sencillo. Él sabe que si viene, la gente vendrá a ver al cardenal primado y no por el libro de Jorge Emilia. Otro detalle del cuidado que pone en cada una de sus acciones. Luego de nuestro diálogo, es decir, sus llamadas en sábado o domingo, cada 2 semanas, cada mes, o cuando pudiera, nos mantenía en contacto. Solía hablarme sobre algunos artículos que yo publicaba, mayormente referidos a política nacional e internacional, el cuidado a tener al tratar ciertos temas y hablar de ciertas personas. Él lo sabía bien, ya que debía soportar el permanente acoso de los servicios de inteligencia del Estado. Pero en una de esas charlas me habló de su interés en que reeditáramos aquellos cuentos originales. Lo escuché un poco extrañado, los cuentos originales, digo, ¿quiénes lo escribieron? Y me dijo, vamos, Jorge, dice, yo estoy cerrando capítulos y me gustaría que ese esfuerzo de un grupo de alumnos del secundario, que llegan a ser prologados por uno de los principales nombres de la literatura universal, no se pierda, sea conocido. ¿Qué es eso de andar cerrando capítulos? Le pregunté, ¿tenés proyectado morirte? No, dice, no es así. No es algo para tomarlo a la tremenda. Dice, cualquiera se puede morir en el instante siguiente sin importar si es re viejo o si es recién nacido. De hecho sucede. La cosa es ir acomodando las cargas y poner en equilibrio todo aquello que se puede. Bueno, entonces si no es nada inminente, el problema está en que no sé dónde están muchos de estos otros 7 coautores y aunque parezca un problema menor, necesito sus firmas autorizando la revisión. Tal vez hay alguno que no quiere hacerse rico y famoso y nos echa a perder el proyecto. Ese es un problema tuyo, me dijo. Cuando tengas todo listo, avisa. Bueno, fue así que hablé con el editor, quien, como era de esperar, me pidió las 8 autorizaciones antes de comenzar nada. Aunque es difícil de creer, mundo de por medio, pude ponerme en contacto con todos. Todos tuvimos la impresión de estar autorizando algo ajeno,
medio como que no conocíamos a aquellos 8 adolescentes que habían escrito eso. Pero bueno, todos estuvieron de acuerdo porque era un pedido de Bergoglio. Él sabrá, dijeron. Y yo por mi parte tomé 8 hojas, hice otras tantas autorizaciones, las firmé por cada una de ellas y se las llevé al editor. El editor me dijo, es tu responsabilidad. Y bueno, no terminé preso porque llegaron las 7 autorizaciones, fueron llegando por correo desde Venezuela, Holanda, Alemania, Estados Unidos y bueno, y los que aún estábamos en la Argentina. La segunda edición fue presentada a 41 años de la primera y causó similar revuelo y extrañeza. Muchos no sabían y otros no recordaban el paso de Jorge Luis Borges por Santa Fe y menos ese breve tomo. Quizá fuera la nostalgia, quizá algún bote de celos añejos guardado por alguien y la envidia por aquellos mocosos, como decimos en la Argentina, que injustamente habían sido prologados por Borges como resultado de la gestión de Bergoglio. Esto quiero remarcar, a mí me lo dijeron una vez, es injusto que a ustedes los haya prologado Borges. Y yo pregunté, ¿por qué? La persona que me dijo, porque yo no estaba entre ellos. O sea, lógicamente era un sentimiento de extrañeza. Pretendió capitalizar para sí esta presentación sin lograrlo porque lógicamente tuve una reacción inmediata. Pero el hecho me causó mucha indignación. Días después se lo comenté por teléfono junto a otros detalles del acto y él se rió a carcajadas y cada tanto sigue cargándome con el nombre de la persona aquella que motivó mi rabia del momento. En líneas generales, su situación poco y nada cambió respecto al gobierno. La presidenta, igual que el finado ilustre, mantuvo hacia él una actitud ignorante, indiferente. Los Tedeum de los 25 de mayo, luego de aquel de 2004 en que Bergoglio habló de inseguridad, de inequidad social, de pobreza y de drogas, nunca más se volvieron a hacer en la Catedral de Buenos Aires. Perdón, los Tedeum se hicieron en la Catedral de Buenos Aires y en ellos habló Bergoglio, pero ni ella ni su marido estuvieron. Cada uno de sus corifeos se turnaron en salir a atacarlo desde el pool de la prensa oficial, desde los medios en general, pero oficialmente se lo desconoció, casi como si no existiera. 14 pedidos de audiencia a la Presidenta fueron denegados. De todas maneras, la voz del cardenal nunca dejó de escucharse y él ha sido un referente mayoritario. Lo difícil es que en un lugar donde la corrupción está instalada es muy complicado lograr más resultados que la indignación de los no corruptos. A fines de enero, previendo un viaje a Buenos Aires, por motivos familiares le pedí una audiencia. Él me dijo el 22 de febrero a las 11 de la mañana, quiero verte. Luego, el motivo que me llevaba a viajar quedó trunco. Mi hermano mayor decidió que en vez de cumplir años era mejor irse a Tierra Santa que hacer una fiesta para un centenar de personas. Y así que yo decidí no viajar para no achicharrarme en el calor de Buenos Aires. Y tenía que llamarlo a Bergoglio para cancelar la audiencia. Al día siguiente, 11 de febrero, me enteré al desayunar que 20 minutos antes Benedicto XVI había anunciado que renunciaría el 28 de febrero. Lo llamé, le expliqué que no viajaría a Buenos Aires dada la decisión de mi hermano. Me dijo, decile a tu hermano que aunque uno no festeje, igual cumple. Los años pasan de cualquier manera. Gracias por avisarme, así dispongo de esa fecha. Luego le pregunté por la noticia que acababa de escuchar y me contestó con una seriedad inusual, de esas que no dejan a dudas sobre el carácter de lo dicho. Si vas a escribir sobre este hecho,
hacelo teniendo en cuenta que para tomar una decisión así se precisan dos cosas: un coraje a toda prueba y una humildad absoluta. Seguramente la gente no se dé cuenta de ello y hable de otras cosas. Infinitamente más fácil hubiese sido para él dejarse llevar por las circunstancias. No es fácil para un papa dar un paso al costado. Me impresionaron sus palabras y ese aire de admiración por la actitud papal. Entonces me preguntó: ¿cuándo vas a venir por Buenos Aires? Le digo: no sé, tal vez en marzo, abril, algún motivo puedo tener. Dice: me gustaría verte, hagamos una cosa, ahora voy a tener que ir a Roma, cuando vuelva te llamo y me decís, a ver si no nos cruzamos con un viaje mío. Y se me ocurrió preguntarle así, pues no siempre es un desubicado: ¿y si no volvés? No les puedo decir su respuesta. Me dijo que tenía muchísimos problemas, que algo así le causaría problemas infinitos. Pero Jorge Mario Bergoglio no volvió. En noviembre u octubre de 2012, yo hablaba con un colega mío, ateo confeso, pero que le reza a la Virgen María. Sí, es así. Él me dijo que él no cree en Dios, pero que le reza a la Virgen María porque se lo enseñó su madre, una murciana de mucho carácter y de gravitación en su vida. Me dijo: y si me lo enseñó la vieja, debe ser verdad. Así que él cree en la Virgen, un ateo mental. Y él me dice: ¿no te parece que la Iglesia católica, apostólica y romana se corre peligro de hundirse? La pregunta me tomó realmente por sorpresa y posiblemente mi respuesta fue sincera por ser espontánea. Le dije: no, me parece peor, corre peligro de encallar. Seguramente la figura de la barca de Pedro es la que nos remite a esa simbología naval. Mi interlocutor me miró y celebró la imagen. Por su cuenta corrió la explicación de mi respuesta escueta. Dijo: sí, cuando un buque se hunde se pierde todo o casi todo. Cuando encalla se vuelve pasto de cualquier predador costero. Individuos que jamás habrían tenido coraje para guardarla, la robarán pedazo por pedazo. Perdurará su estructura un tiempo, pero al mismo tiempo terminará por desguazarla. Esa era una imagen desoladora y personal. Yo les vuelvo a repetir, ustedes son gente que está en la teología, en la filosofía, en el magisterio, y yo soy un periodista. No les digo que vivamos mundos diferentes, pero posiblemente tenemos visiones diferentes. El 13 de marzo la conmoción nos tocó a muchos, quizá a todos, y a mí personalmente me devastó. Tal vez sea un sentimiento sumamente mezquino el mío, pero ¿cómo hacerme a la idea de ser amigo de un papa? A mí me sonaba hasta sacrílego. En serio, en una entrevista con un periodista italiano, yo le confiaba que si por un milagro pudiesen aparecer mis abuelos maternos, mis abuelos Carrara, y pudiera enterarse que su nieto tutea al Papa, dejarían de rezar por mí por considerarme definitivamente perdido, absolutamente condenado. Tal vez por eso, pero fue una cosa muy difícil de asimilar. Tal vez había una humana mezquindad de saber que yo ya no tendría aquella prerrogativa de que el cardenal primado me llamara para charlar un rato con un amigo y que pudiéramos reírnos juntos. Pero quizá también porque estaba consciente de algo que dijera aquel sacerdote italiano, creo que amigo de Juan XXIII, don Primo Masolari,
el papado es una forma de crucifixión. No quiero reiterarme en lo anecdótico que conlleva ser amigo del Papa, pero sí quiero dejar en claro que de ninguna manera estas opiniones pueden ser consideradas de algún modo su opinión. Yo no soy su vocero y esto que voy a decir es solamente lo que piensa un simple periodista, un hombre de provincias que de golpe teje teorías políticas que a veces se hacen realidad y otras veces quedan en el aire. La conmoción, en el caso nuestro, en la Argentina, fue general. Nadie apostaba ya por Bergoglio y las intrigas que se habían urdido en 2005 no habían sido convenientemente resucitadas por el gobierno de Cristina Fernández. Así que la noticia tomó a todos por sorpresa. La indignación se hizo presa del gobierno. La Presidente mencionó el hecho de forma tangencial en un discurso sobre un tema técnico y dijo: tenemos un Papa latinoamericano. Hizo una pausa como para que sus aplaudidores abuchearan al Papa y siguió sin mencionar su nombre. Un día después hablaría del cardenal que había sido electo. Miren, Bergoglio, que estaba acá enfrente, al cual espiaban nuestros servicios de inteligencia, ahora es Papa. ¡Qué bien! Después de eso, lógicamente, hubo quienes dijeron muchas cosas más. Y gente que estaba muy cerca del gobierno, con epítetos realmente ofensivos. Es que la elección de Bergoglio como Papa había arrancado de cuajo las posibilidades de una reforma constitucional para que Cristina Fernández se perpetuara en el poder. Eso sucedía en la Argentina, hasta que un día después uno reaccionó y dijo: nos estamos hundiendo, ya cambiamos el discurso y somos amigos del Papa. Entonces vino Cristina Fernández y le enseñó a un hombre de 76 años que tomó mate toda su vida cómo se prepara el mate y cosas así que son fundamentales, ¿no? Ahora, dejando la Argentina de lado, porque lógicamente la Argentina quedó demasiado lejos, quedó en el fin del mundo. Mucha gente, muchos argentinos que piensan que la Argentina es el ombligo del mundo no se dan cuenta que no nos conoce nadie y que ya la mayor parte del mundo nos ignora. Un país que en otra época tuvo otro reconocimiento, otra amistad y otro sentido para gente de buena voluntad en todas partes. Ahora, el planteo mío era: ¿por qué conmociona la elección de un papa jesuita y en qué hace la diferencia respecto a sus antecesores? No se podría decir que en los papas de la segunda mitad del siglo XX no haya habido ánimos de cambio, de una necesaria puesta al día de la Iglesia. Muchos tuvieron aquella idea de una Iglesia en marcha, con más nervios que carne, con más ánimos de lanzarse al camino que sentarse a descansar. Un gesto, una forma parecía anunciarlo, pero al poco tiempo la realidad la mostraba nuevamente paquidérmica y con movimientos ralentizados. Es que cambiar la Iglesia implicaba cambiar la curia romana. ¿Y cómo hacerlo si cada uno de los que llegaba no tenía otra estructura para apoyarse que la que le proveía esa misma curia, que no aceptaba cambios, que solo los admitía en ciertas formas, porque esa falta de cambio aseguraba su permanencia? En una reciente entrevista de la Civiltà Católica realizada por su director, Antonio Spataro, hay una serie de datos interesantes, pero uno en particular llamó mi atención. La elección de Francisco es la primera que luego de más de 180 años lleva al papado a un miembro de una orden. Todos los demás pertenecieron al clero secular y de una forma u otra la estructura curial
no les era ajena ni la consideraban riesgosa. El problema era que tarde ya caían en la realidad de estar presos en ella. Nadie puede negar que la Compañía de Jesús sea una institución con una estructura propia, una estructura cuasi militar, no ajena a las raíces de su fundador, que a los 3 votos de castidad, pobreza y obediencia sumó uno especial de obediencia al Papa, una estructura que, aunque siempre dispuesta, nunca fue utilizada por otros pontífices. ¿Prescindiría un jesuita de la estructura de la Compañía? ¿Prescindiría un Papa del asesoramiento de otro Papa? Este Papa, el Papa Francisco, es el único realmente en la historia que tiene a su disposición ambas posibilidades. Por ingenua torpeza, no por infidencia ni por maldad, porque son sentimientos que no tendría con un amigo, publiqué algunas afirmaciones hechas en una llamada ya como Papa. Él se refería a Benedicto XVI y a la admiración que siente por él y lo que disfruta con sus diálogos. Mi pregunta, periodista al fin, digo, ¿pero acaso lo tienes ahí? Yo lo suponía a Benedicto como guardado en un ropero, en un armario, algo más grande, digamos, algún convento. Y la respuesta fue clara. Sería estúpido de mi parte prescindir de la posibilidad única de tener como asesor a un Papa. Me di cuenta que él no renunciaría a nada que le pudiera servir a cumplir su objetivo. Lo que de igual forma me lleva a suponer que sus posibilidades de cambio son mayores y diferentes a las que han tenido otros por la presencia y el respaldo de la Compañía. Tal vez me equivoque, tal vez lo mío sea un criterio muy parcial. Les vuelvo a repetir, soy periodista. Para reparar o remozar una estructura se necesita de otro que la soporte y la contenga, una suerte de andamiaje que permita realizar cambios sin riesgo de derrumbe. Los cambios creo que comenzaron a partir de la primera aparición de Francisco. Ese buonasera significó para la multitud expectante mucho más que lo que cualquiera pudiera esperar. Reclamarles que pidan a Dios por él antes de darles la bendición fue un gesto de humildad que llegó al corazón de la gente. Pedirles una pequeña oración conjunta, la piccola preghiera, un instante de recogimiento, creo que ganó la confianza de todos, pero aún fue más lejos. Ese preghiamo, ese recemos, los hizo parte suya. Al pedir a la gente que rece por él, le está diciendo que la necesita. No importa si es la frase final de una carta, el colofón de una homilía, la despedida fraterna esa de «Chao Jorge, cuida tu familia, cuídate vos y rezá por mí». Lo importante para algunos, lo increíble, es que la gente rece por él. Lo importante es que la gente sienta que el Papa le pida que recen por él. Yo siempre supuse que no había que rezar por el Papa, que era suficiente lo que tenía, pero parece que no, y creo que nos estamos dando cuenta de eso. Yo creo que tenemos que terminar el acto de algún modo, pero no me voy a permitir sacar dos detalles o subrayar dos aspectos que me parece que hacen especialmente rica la reflexión y la provocación a la reflexión de esta tarde. Uno de ellos, no hace muchos días celebrábamos la fiesta del evangelista San Lucas y en la segunda lectura, o en la primera lectura, no recuerdo si eran 2 o 3, se leía un pasaje de la carta a Timoteo curiosísimo, que a mí siempre me ha llamado la atención por su aparente banalidad. Es 2 Timoteo 4:13. Le dice a Timoteo: cuando vengas, tráeme el abrigo que me dejé en Tróade.
en casa de Carpo, también los libros y especialmente los pergaminos. Bueno, eso forma parte del Nuevo Testamento. Quiero decir, Jorge Emilia nos ha dado un testimonio de este tipo. Pero es que este pasaje esté en el Nuevo Testamento nos recuerda algo que es muy importante, que se podría poner de relieve con muchos otros pasajes, solo que este lo hace muy patente, ¿no? El ser cristiano es menos la adhesión a unos principios abstractos, a un sistema de verdades, a una, qué sé yo, pues a una concepción, si queréis, de la sociedad o así, que la adhesión a una familia humana. Tiene una carnalidad que pasa por la casa de Carpo. ¿Alguien sabe quién era Carpo? No, pero está en el Nuevo Testamento. Da lo mismo. Es decir, el acontecimiento de Cristo ha pasado por una carne que ha llegado desde los 12 y de los 72 y aquellas mujeres que acompañaban a Jesús hasta nuestras madres o hasta las personas que nos han hecho a nosotros llegar la fe. Y la permanencia de esa fe en la historia está ligada a la sucesión apostólica y al primado de Pedro. Dios santo, en el prefacio de la misa de hoy decíamos que el Señor concede a la Iglesia en cada momento lo que más le conviene. La vida que Cristo ha sembrado en la historia hoy pasa por Francisco. Es nuestro Papa, es nuestro vínculo, es la garantía de la verdad y de la unidad. A mí me interesa todo lo de él porque es mi familia, como me interesaba exactamente todo lo de Benedicto XVI. Y veo quiero subrayar una continuidad, como los papas que yo he conocido, pues básicamente Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, cada vez más han tratado de no esconder su humanidad. Es decir, de que su humanidad no esté en el pedestal que corresponde a la figura del Papa, sino que su humanidad, tal como es, se reflejase. Y os cuento una anécdota de los dos, una de Juan Pablo II y subrayo un hecho súper conocido de Benedicto XVI. La anécdota de Juan Pablo II es con una familia amiga que de vez en cuando subían a cenar con él al apartamento y que, bueno, pues eran un matrimonio que empezó siendo joven, ahora ya son muy mayores, y cuando eran jóvenes tenían varios niños y tenían una niña de 5 años. Y ellos iban a la capilla del Papa, esperaban allí a que terminase de rezar, luego subían una escalerita que había de la capilla hasta el comedor y donde estaba el comedor y cenaban con él. Y en la escalera hay una ventana redonda y la niña de este matrimonio tenía 5 años y se llamaba Susana. Y cuando iban subiendo, una de las veces que subieron a cenar, el Papa dice: Susanita, ven para acá, que te voy a decir una cosa. Dice: pues verás, el Papa está en el Vaticano y siempre hay mucha gente todos los días y tal, ¿no? Y desde por la mañana hasta por la tarde, y el Papa recibe audiencias y tiene mucho trabajo y así, pero luego a las 6 de la tarde aquí se marcha todo el mundo, la plaza se queda vacía, el Papa se queda un ratito rezando y todas las tardes sube esta escalera. Y de vez en cuando sube esta escalera, se para en esta ventana. Dice: ¿y sabes lo que hace, Susanita? Y me lo contaban los padres, y los padres me decían: todos estábamos esperando una frase súper espiritual del Papa para ponerla en letras doradas y grabar. Y el Papa, con su socarronería y su sentido del humor polaco que tenía Juan Pablo II, le dice: Susanita, mirar los aviones. Mirar los aviones. Lo cuento porque tiene que ver con la capa de Troade y con veréis, es decir, los padres me lo contaban con el asombro, y eso que le conocían desde joven, ¿no? Con el asombro de decir, uno espera del Papa que siempre que habla está hablando como es cátedra. No sé si habéis visto una escena en el jubileo del año 2000 de un payaso actuando delante de Juan Pablo II y Juan Pablo II riéndose a mandíbula batiente sencillamente delante. Es decir, más y más
el Papa es un ser humano al que el Señor le ha dado una misión, la de ser padre, vínculo de la verdad y vínculo de la caridad en la Iglesia de Dios, pero es un ser humano y es nuestro Padre. Y la vida que Cristo nos da pasa por Él, y bendito sea Dios. En cuanto a Benedicto XVI, pues era evidente, era un hombre de academia, de estudio, y empleó muchas horas de su pontificado en hacer una cosa que no tenía ninguna obligación de hacer, que era escribir un libro sobre el centro de la fe, porque si hubiera sido sobre una cuestión marginal o discutida de los teólogos o tal, no, sobre el centro de la fe, sobre Jesús, sobre Jesucristo, del que dice que lo hace para provocar la discusión y que no quiere implicar en la escritura del libro su magisterio, sino su persona, su yo, su reflexión, la vida de estudio del tema de la historicidad de Jesús y de la persona de Jesús que le había hecho toda su vida. Son ejemplos muy diferentes, pero son ejemplos de cómo un papa no censura su humanidad. Y hay esa es una línea. Y no censura su humanidad porque por su humanidad pasa Cristo. Hoy el Señor nos ha dado al Papa Francisco y nosotros a través de su humanidad y de las líneas que nos vaya indicando encontraremos a Cristo. Y cualquier otra lectura tenderá a ser una lectura, pues eso, de vaticanistas, me perdonáis, ¿no? Esa es la primera y por lo tanto, en el fondo, un poco política. Nosotros. Termino esta primera reflexión mía con una anécdota. Yo recibo una revista digital, un semanario digital protestante. Y lo recibo, no siempre lo leo, miro los titulares de la primera página y así. Y hace unas semanas el titular del artículo central de este digital decía: el Papa Francisco, necesitamos uno como él en la Casa Blanca. No, olvidaros del titular, que es lo de menos. Quien lo hacía era un profesor de una universidad norteamericana y empezaba el artículo con el siguiente dato: el 50% de mis alumnos no son creyentes y se confiesan no creyentes. Pero yo he preguntado cuántos están enterados de las cosas que dice el Papa Francisco o así, y el 80% de ellos le tienen en Facebook y le siguen a diario. Pues algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Ya está. La segunda reflexión que quisiera hacer es, perdonadme que abuse de vuestra paciencia, pero nunca he visto este salón tan lleno, en una jornada de inauguración de curso, lo cual me da muchísima alegría. Pero también se lo debemos al Papa Francisco y a don Jorge. Pero en el hecho de la literatura, el hecho de que sea Papa un profesor de literatura, yo creo que nos ayuda también a redescubrir la literatura, y soy consciente de que estoy hablando a seminaristas que se preparan a ser sacerdotes. Y sé que la misión del sacerdote es una misión de anuncio de Jesucristo, explícitamente. Pero de verdad que la gran literatura nos pone en contacto con la humanidad del hombre de la manera más verdadera, más plena, con sus dudas, sus perplejidades, sus angustias, sus carencias. En la literatura hay filosofía y teología siempre, y por lo tanto es muy importante leer gran literatura. Y cuando digo gran literatura, pues me refiero a las grandes obras de la humanidad, desde la Odisea, los trágicos griegos, Dante, Dostoyevsky, Tolstoy, Vasily Grossman, Bernanos, Peggy, autores en los que uno afronta realmente la vida. Los últimos papas han sido grandes lectores de literatura y el último es profesor de literatura. En el libro probablemente más importante escrito en el siglo XX para afrontar el ateísmo contemporáneo, El drama del humanismo ateo de Henri de Libac, la primera parte va presentando sistemáticamente las formas del ateísmo moderno, los filósofos que han, pues, Nietzsche, Comte, los diversos tipos de ateísmo, y la segunda parte del libro, que ocupa la mitad a través de que él utiliza como respuesta, está toda ella basada en Dostoyevsky. Es un literato.
quien responde, quien ha pasado, el mismo Dostoyevski lo decía, probablemente para poder ser creyente en nuestro tiempo es preciso haber pasado por el crisol del ateísmo. Él había pasado por el crisol del ateísmo y tenía las respuestas y nos da respuestas. No invito a los seminaristas, pero os invito a vosotros también. Y hoy habría tal vez que añadir el buen cine, el gran cine. Hay muy poco, a lo mejor es el 2% el cine que merece la pena. Y no siempre corresponde a las grandes promociones publicitarias. Casi nunca corresponde a las grandes. La mayoría de las grandes películas fracasaron económicamente. Por poner nada más que un ejemplo, pues Ciudadano Kane casi hundió a la Paramount. O sea que... pero el gran cine también es una escuela de pensamiento, también es una escuela de confrontación, porque el otro confina, y yo creo que es otra de las grandes líneas del magisterio del siglo XX, donde hay una continuidad entre los papas, cada uno a su manera. Es decir, confinar lo religioso a eso que en la modernidad se ha venido como si fuera un ámbito especial separado del arte, de la ciencia, de la vida humana, pues al final lo religioso es una cosa para gente rara que tiene gusto por las velas. Perdón. Y eso no es el cristianismo, ¿no? En ese sentido, esa apertura a las grandes obras literarias de la humanidad es una forma de estar abierto al hombre, de estar atento al ser humano, de ser capaz de comprender lo que vive el ser humano. Y eso es esencial a nuestra misión. A los sacerdotes como sacerdotes, a los que sois educadores de otra manera, pues de otra manera. Y a los cristianos todos, porque todos tenemos vecinos, familiares, y todos tenemos la misión de dar testimonio de Cristo. Nada más, no os olvidéis nunca de la gran literatura y del gran cine, porque no son algo que no tenga que ver con Cristo. Cristo tiene que ver con todo, ¿vale? Verán los dos detalles que quería subrayar. Leed a Borges, y nada más. Muchísimas gracias de nuevo, don Jorge. Muy brevemente, en este acto, en el orden del día, figuran aquí dos puntos más, antes de cantar el Veni Creator. Y uno es dar gracias a don Miguel Peinado. Yo creo que él sabe que si se las doy en este momento y se las doy en público no es ninguna obligación protocolaria. Yo sé que el Instituto de Teología Lumen Gentium no hubiera podido empezar si él no hubiera estado aquí. Hoy no puede seguir dirigiéndolo, su salud tampoco se lo permite, pero yo creo que él es muy consciente de que eso es así, de que le tocó justamente poner las primeras piedras de un edificio que hoy pues, ha crecido un poquito y va consolidándose pues poco a poco con el ritmo natural en el que crecen las instituciones, que no es el mismo al que crecemos las personas, es siempre más lento, pero si hoy está donde está y existe es gracias a que en aquel momento yo pude apoyarme en Miguel Peinado. Él sabe que no amo para nada ni las adulaciones ni los protocolos, por lo tanto que si digo esto es verdad y quiero agradecérselo públicamente y os pido que se lo agradezcamos todos juntos. Y por último, cada vez más telegráficamente, pero doy la bienvenida a don Enrique Rico Pavés, que es un signo de que la Virgen tiene predilección por esta diócesis, a pesar de que su pastor no se lo merece, pero no se la merece ni la predilección de la Virgen ni la diócesis. Pero lo cierto es que en el momento en el que nos hacía falta, Enrique Rico Pavés es granadino, su familia vive aquí, pero ellos se formaron en el seminario de Toledo, él y su hermano es actualmente obispo auxiliar en Getafe, y él estaba de rector de uno de los seminarios más fecundos y ricos de España, que es de formador en el seminario menor de Toledo, además de párroco en una parroquia.
pero sus padres se van haciendo mayores y entonces resulta que le pidió a su arzobispo poder volver a Granada para estar un poquito más cerca de sus padres. Justo en este momento, pues ya está, bendito sea Dios. Si las neumonías de don Miguel no hubieran seguido reproduciéndose, pues no nos hubiera hecho falta, pero justo en el momento en que nos hace falta, pues la Virgen nos pone a alguien que tiene su título de doctor en teología y que por tanto puede ser director y que además ama la teología y va a ser una bendición para nuestro centro. Yo le doy la bienvenida y le ofrezco vuestro apoyo y mi apoyo de la misma manera que lo ha tenido Miguel y también el apoyo de todos los profesores de la casa, los del Instituto de Teología y los de Filosofía y todos los que haga falta, porque aunque estemos en cosas diferentes estamos todos en el mismo barco, que no queremos que encalle de ninguna manera, ni que nos lo robe nadie. Gracias a todos de nuevo y cantamos el Beni Creator.